Licenciado, ¿quién determina la pena aplicable para diferentes delitos? En este caso tenemos que hay delitos de orden federal, que hay delitos de orden común, que son los que se establecen a los estados. Tenemos también que hay delitos que les llama la ley de calificación grave. Esa definición de los tipos penales, de los delitos en sí, las hacen los congresos, obviamente a nivel federal, el Congreso Federal, y los congresos de los estados en los delitos de orden común. ¿Qué es el tipo penal? Es precisamente la descripción o encuadre, que la llamaríamos, de la figura delictiva. Un tipo penal de orden común sería, por ejemplo, el robo, y el legislador local define en un momento dado qué es el robo. Vamos a dar el ejemplo. Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble sin consentimiento de quien pueda disponer de ella conforme a la ley. Ahí está claramente definida por parte del Código Penal qué conducta que encuadre en este tipo va a ser en un robo. Cuando hay una conducta por parte de la persona y encuadra precisamente con este tipo penal, tenemos que habrá de aplicársele la pena que se marca para ese delito. Obviamente hay un mínimo y un máximo en la ley. Vamos a decir que dice el delito de robo. Al que cometa el delito de robo se le aplicarán de 1 año a 5 años de cárcel. Sin importar el objeto que sustrae. Ahí por eso ahí la ley le da al juzgador un margen entre 1 y 5 años para que, atendiendo a la gravedad y circunstancias atenuantes o agravantes, opere u oscile la penalidad aplicable al caso entre 1 año y 5 años. Entonces, vamos a decirlo, no es igual robar un bien mueble que se encuentra a la vista y disposición en un momento dado del delincuente, que un bien mueble que esté, por ejemplo, en el interior de la casa. Para ingresar a la casa habrá que violentar las puertas, las cerraduras, y eso obviamente será o implicará mayor gravedad que la comisión del robo de quien encuentra una computadora, por ejemplo, en un vehículo que está abierto, ¿verdad? Esa gravedad la va a tomar en cuenta el juez y va a precisar la penalidad aplicable. Quien roba una computadora de un vehículo que se encuentra en la calle, pues obviamente tendrá una penalidad menor que la de la persona que se introduce de manera furtiva, incluso rompiendo cerraduras y allanando el domicilio y golpeando en un momento dado hasta los moradores de la casa para disponer de esa computadora que está dentro de la casa. A lo mejor, atendiendo al caso, obviamente de las circunstancias que le rodeen, el juez va a imponer una penalidad de 1 año para quien robó la computadora del interior del vehículo en la calle, en la vía pública. Pero para quien se introdujo de manera furtiva, rompe cerraduras e incluso agrede a los moradores de la casa, pues la penalidad podrá ser hasta de 5 años. Eso es a lo que atiende en un momento dado el juez para aplicar la pena. Sin embargo, hay divergencias muy notorias. Muchas veces encontramos que para delitos que aparentemente no tienen trascendencia mayor, se aplican penas muy severas, como lo refería usted, maestra, el caso de la potosina, esta madre de familia, que aparentemente, aunque ya posteriormente de manera más acuciosa tuvimos los elementos como para conocer mejor el caso, de inicio se nos presenta un caso donde una madre emplea un billete de 100 pesos y en una sola ocasión, y por ello es consignada, procesada y se le dicta una sentencia de 5 años. Y hay otros delitos donde, por ejemplo, hay de por medio inclusive armas, droga, violencia, delincuencia organizada, y encontramos que las penas a veces son de 3 años. Y acá por un billete de 100 pesos y su uso, se le impone a una madre de familia una pena de 5 años. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la notoria y marcada diferencia en estas penalidades? La ley, por ejemplo, en materia de uso de billetes falsos, dice, no establece que quien use un billete por una sola vez se le imponga una penalidad, y o a quien use más de un billete una penalidad diversa. Aquí en este caso
son las circunstancias las que rodearon la imposición de la penalidad. De entrada nos parece poco proporcionado que por un billete de 100 pesos que se usa, se impongan 5 años de cárcel. Ahora sí que ya viendo el expediente, por lo que pudimos ahí investigar, en el caso concreto, esta persona emplea un billete de 100 pesos, pero traía un fajo de aproximadamente 20 billetes más en una cartera que venía usando con la deliberada intención de emplearlos para obtener un lucro. Y esa es la razón que lleva a los jueces a determinar precisamente la severidad de la sanción, que insisto, con pocos elementos de apreciación nos hacen a concluir que es injusta y desproporcionada. Sin embargo, repito, por las circunstancias que rodean el caso y ya compenetrándose de él, vemos que hay una razón. Esa es la verdadera situación en ese caso. Otras veces, definitivamente, sí hay divergencias entre lo que se marca para un delito que para lo que se marca para otros. Pero pues desgraciadamente eso ha sido causado por la divergencia que hay entre un Estado y otro. Y precisamente es lo que tiende a evitar o a poner fin el llamado Código Único de Procedimientos Penales, recientemente aprobado por el Congreso de la Unión, maestra. Ese Código Único va a aplicarse en todo el país. Entonces, es la forma de proceder penalmente para aplicar las penas o defender a las personas que se encuentren encausadas. Pero va a haber un criterio único definido en toda la nación, de tal forma que los criterios son únicos y nos impide ese tipo de divergencias. Lo ideal sería que también a nivel nacional tuviéramos un código penal, ese es el de procedimientos, pero que también tuviéramos un código penal único donde se definiera qué es robo, qué es allanamiento de morada, qué es fraude, qué es abuso de confianza, de manera igual para todo el país, y que igualmente lo que es delito aquí en Tamaulipas fuera delito en Guerrero. Sin embargo, hasta este momento ello no es posible porque obviamente hay diferencias de carácter geográfico, de carácter social, de carácter económico, de carácter cultural, que en un momento dado hacen imposible que igualemos la definición de los delitos. ¿Por qué razones? Tenemos usos y costumbres en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, donde en un momento dado conductas que son delictivas en estados, por ejemplo, como los norteños, que son Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, California, en esas regiones de la selva, por ejemplo, de la alta sierra de Oaxaca, no son delitos. Los usos y costumbres finalmente, por constitución, por principio constitucional, tienen que ser respetados. Sabemos que muchas de las veces hay situaciones en que se considera a la mujer en una condición de inferioridad al hombre bajo ciertos usos y prácticas de los indígenas. Entonces ello imposibilita que se aplique con tal drasticidad la concepción delictiva en dichos lugares. Aquí, hasta con el pétalo de una rosa con que toquemos a una mujer, pues es considerado un delito, ¿verdad? Ahora, violencia intrafamiliar. Sin embargo, para aquellas regiones, ello no es conceptuado así. Entonces, esas diferencias son las que imposibilitan que tengamos una definición única de delitos y una definición de sanciones única a nivel nacional. Sin embargo, en un momento dado, pues se está buscando uniformar en la medida posible para que ello se dé. Por ejemplo, ahorita hay asociaciones que se dedican a ayudar a personas que están encarceladas injustamente. ¿Habrá de parte de la reforma de justicia alguna manera de revisar casos de personas que se robó a lo mejor una coca y ya lleva 2 años porque no tuvo abogado, o porque golpeó al papá, o casos que no tienen mucha importancia y sin embargo que no fueron revisados y están dentro de la cárcel? ¿Qué pasa con esas personas en la actualidad? De hecho, ese tipo de casos, maestra, tienden a darse en mucha menos asiduidad que antes. Indiscutiblemente hoy tenemos presentes las comisiones de los derechos humanos que están muy vigilantes del actuar tanto de los ministerios públicos como de los jueces. Hoy tenemos también la presencia de organizaciones de carácter civil que están muy al pendiente, incluso prestando servicios de asesoría y consulta legal o de representación legal en los casos, insisto, de paupérrima condición económica.
sí, en antaño, y hay todavía muchos presentes, pero tienden a darse en mucho menos casos, repito. Eso se debe a descuidos, mire, porque nadie en este país, de acuerdo con la ley y en términos prácticos, queda indefenso en un procedimiento. Todos, desde el momento en que no contamos con un abogado, constitucionalmente hay un deber por parte del Ministerio Público o del juez de asignarnos uno de los llamados de oficio. Constitucionalmente todo está cubierto para que esto funcione debidamente. Lamentablemente, en este momento, el problema más grave que tenemos en el país es precisamente que el perfil del profesional del derecho se ha ido apartando tanto de que tenemos gente que debiera dedicarse a cualquier cosa menos a impartir justicia, menos a procurar justicia y por supuesto, ¿por qué no decirlo?, en un afán de autocrítica. Hay abogados que no tienen nada que hacer en la profesión. Y eso es precisamente lo que se trata de modificar con la llamada reforma para la justicia penal en México. Y que desgraciadamente tan pocos y tan pobres resultados tenemos hasta la fecha en Tamaulipas. Y debemos reconocerlo. Pero no solo tenemos magros y pobres avances a nivel de Tamaulipas por parte del gobierno, tanto en las procuradurías como en el Poder Judicial, sino, debemos reconocerlo, a nivel de abogados estamos muy pobres en el avance. ¿Por qué? Porque no nos estamos preparando debidamente. Y hablo en términos generales porque tenemos que incluirlos. Digo, por parte de nuestra barra colegiada de abogados, insisto, se está haciendo hasta lo imposible porque estemos actualizados. Sin embargo, mientras sigamos permitiendo que de las facultades de derecho, de las universidades, sobre todo esas llamadas patito, donde en 2 años y medio, 3 años, se permite que un egresado pueda ejercer como abogado la carrera de derecho, pues es verdaderamente algo que debe apenarnos y que inciden mucho en lo que usted está planteando. Esas personas que están indefensas, privadas de su libertad, por no haber sido procuradas debidamente, es en gran parte motivado por ello. Hoy tenemos escuelas en las que egresa usted en 3 años, donde no tiene ni siquiera un mínimo de conocimientos, sin embargo, las escuelas, las universidades, les permiten que egresen aparentemente con la aprobación de las materias, les dan una cédula profesional, pero no hay nadie que certifique desde el punto de vista de la sociedad civil que efectivamente esos personajes que salen a ejercer como profesionistas, particularmente del derecho, estén capacitados, tengan el perfil y reúnan los requisitos y condiciones para ello. Y luego tan difícil que es aprenderse la Constitución, los códigos, el proceso penal y los artículos y luego las modificaciones. Implica una gran responsabilidad, maestra. Los abogados, en antaño, la carrera era cuando menos de 5 años. Hoy, insisto, con 2 años y medio, con 3, ya están egresando de esas escuelas. Pero no solo desconocen la ley, esos muchachos jóvenes egresados, sino que no tienen la más mínima experiencia. Pero lo peor, salen a la calle ostentándose como abogados. Y esos son los que van y procuran a esas gentes. ¿Y qué sugerencias daría usted? Estamos pugnando porque se hagan modificaciones a la Constitución para que se obligue a los abogados a que, una vez egresados de las universidades, que ya tenga su título y su cédula, forzosamente pasen por las barras colegiadas, para que previo ejercicio, cuando menos de 3 años, en las prácticas a nivel de practicante, una vez que en las barras se considere que cumplieron con ese requisito de práctica y sean evaluados por quienes conocen el derecho, por quienes ejercen el derecho, se les faculte para ejercer ahora sí profesionalmente. Pero de otra manera no. E igualmente que a través de las barras colegiadas, obviamente hablamos de barras colegiadas con directivos responsables, con gentes de prestigio, con gentes que tienen experiencia y barras sostenidas en un antecedente y un control gubernamental que permita precisamente ser un sedazo para posibilitar el que la sociedad tenga abogados con el perfil para ejercer profesionalmente. Si la barra considera que esos estudiantes no cumplen con el perfil, no se les debe autorizar a ejercer y entonces tendremos un sedazo muy importante que permitirá que solamente quien haya cumplido con todos los requisitos legales y esté actualizándose permanentemente y sea avalado por esas barras colegiadas, puede ejercer. Si alguien es objeto de una queja por un usuario, un justiciable, por un trabajo ineficiente,
por un erróneo desempeño, apartado de la ética que implica la abogacía, esa persona debe ser sujeto también de un juicio dentro de la barra colegiada, quien en un momento dado, previa investigación, podrá descalificarlo y desautorizarlo para ejercer. Y si la barra lo desautoriza, no pueden recibir en los tribunales ni en las procuradurías como abogado. Y eso es lo más interesante para garantizar al justiciable que ese abogado que contrate es un abogado serio y es un abogado que cumple con los requisitos. Y en el país actualmente no hay alguien que supervise, por ejemplo, al Supremo Tribunal de Justicia o algo así, porque ya ve qué casos, sobre todo el de la francesita, por decir algo que recuerdo ahorita, Sí, maestra. que con todas las pruebas del mundo y por algo que se legisló mal, algo que se llevó mal el proceso, salen a libertad. Y le digo, los que no deberían estar adentro, ahí permanecen por un buen rato. Mire, lamentablemente en este momento en el país, la colegiación obligatoria para cualquier profesión no existe. Es una opción, es una posibilidad que se acata o no. Lo que buscamos nosotros es que sea obligatoria. Entonces, a partir de ese momento, ya no cualquiera va a poder ejercer, solamente quien sea facultado por las barras y los colegios. ¿Qué pasa con lo que usted refiere? Ahí es otro el problema. En el caso de esas irregularidades con que actúa la autoridad, particularmente procuradora de justicia, es la ineficiencia, volvemos a lo mismo, la falta de capacitación. Esos muchachos que egresan con ese nivel tan deficiente de conocimientos, pero sobre todo desprovistos de la experiencia y conocimiento que se requiere para ejercer, van y engrosan las filas de las procuradurías de justicia, van y engrosan las filas del Poder Judicial, y entonces toda esa deficiencia finalmente, ¿dónde la van a reflejar? En el ejercicio que hagan de sus conocimientos. Y como carecen de ellos, tenemos que se dan ese tipo de situaciones. En el caso de la Procuraduría, pues la corrupción imperante, directivos de policía que no tienen un apego a la ley y que tratan de justificar su trabajo presentando de una manera irregular y luego pretendiendo que se castigue a personas sin el sustento legal, inventando pruebas y desgraciadamente obteniendo las que obtienen bajo métodos nada legales. Ahí, desgraciadamente, en el caso de la francesa Cassens, que se liberó por parte de la Corte, se ponderó una situación muy importante, maestra. Pese al gran dolor que nos generó a todos los mexicanos y la frustración que nos implicó ver cómo a los ojos de todos era responsable esta muchacha francesa y sin embargo fue liberada, creemos como abogados que tuvimos una corte valiente, una corte que incluso a costa de su buena imagen tomó una decisión. La corte liberó a esta francesa no porque no fuera culpable, sino porque las pruebas que se agregaron y sustentaban la pretensión de castigo para ella o de responsabilidad estaban mal recabadas e eran ilegales. Y la lección más fuerte en este caso es para las procuradurías del país, que siguen actuando lamentablemente bajo los métodos del agua mineral, del chile piquín, de la tortura y de los golpes. Es la forma como obtienen las pruebas las procuradurías. El mensaje fue para esas procuradurías, insisto, a costa de que la Suprema Corte pues le repercutió en mala imagen, porque finalmente ella fue la que tomó la decisión. Sin embargo, la lección es o recaban pruebas con apego al debido proceso o vamos a seguir liberando gentes. Necesitamos que haya justicia donde se respeten los derechos humanos, maestra, porque de otra manera esto se iba a seguir sucediendo. No, y si le das a uno le tienes que dar a todos, porque ya hay 100 en espera de que también tuvieron un mal proceso y quieren salir libres. Así, sin embargo, bueno, en todos y cada uno de ellos median circunstancias diversas, ¿no? Aquí obviamente también sabemos que había una presión por parte de los gobiernos internacionales, particularmente de Francia, pero, insisto, aquí dentro de lo frustrante que resulta la determinación o decisión de la Corte, el gran logro del pueblo mexicano es que se obliga a las procuradurías a metodizarse, a darnos una procuración científica de la prueba. Desgraciadamente, repito, si alguien nos queda de ver en este país,
son las Procuradurías de Justicia, los ministerios públicos que siguen con las prácticas aberrantes de obtener probanzas al margen de la ley, que luego no son sostenidas ni con pinzas ante el Poder Judicial, y pues tiene el deber también de velar por la legalidad, no solamente de impartir justicia, sino que por encima de todo debe velar por la legalidad. Somos un país en formación. Yo creo que la reforma para la justicia penal trata de generar una nueva cultura jurídica que muchos mexicanos, pero que particularmente los abogados, no hemos logrado desprender de esa vieja práctica. Es un chip nuevo, se ha dicho por los conocedores, hay que quitar el anterior y poner el nuevo. Y es una nueva cultura donde todos nuestros actos, todo nuestro desplazar dentro de las distintas formas, tanto procuradoras como impartidoras de justicia, incluso de los abogados de la sociedad civil, debemos cambiar y variar. Hoy los abogados no debemos pensar en pelear, que fuimos formados para eso. Los abogados debemos pensar en impartir y procurar justicia porque somos parte de ello, pero sobre todo tenemos que entender que nuestros procurados buscan resolver sus problemas. Los abogados no estamos para provocarles mayores problemas a estos, ni tenemos como fin o meta complicarlos más. Nosotros resolvemos, no agravamos. Y repito, esa es parte de la nueva cultura que debemos todos estar adoptando, pero no solo de los abogados, sino también de la sociedad civil. Para asesorías gratuitas, la gente que no tiene, ¿puede repetir un domicilio? Mire, nosotros como barra colegiada de abogados, en este momento todavía carecemos de un edificio, estamos en concreción de ello seguramente en los próximos meses. Sin embargo, hay dos opciones para el ciudadano. Nos ubica todos los miércoles de 9 a 12 en la Plaza Esteban Baja Calderón o en la Plaza Hidalgo, donde montamos el llamado Buffet Móvil Jurídico Gratuito que hemos denominado Licenciado Pedro Héctor García Treviño en honor a uno de nuestros socios fundadores, o bien pueden acudir aquí a Perú 4519, donde en cualquier hora se les puede atender. Insisto, en casos en los que se ven impedidos para estar por ahí presentes. Pero de otra manera, insisto, todos los miércoles estamos en esas plazas y sin mayor trámite ni requisito, simplemente con llegar, plantear sus problemas y ahí recibirán un planteamiento hipotético que permita conocer cuál es la solución a su problema. Y en casos de extrema condición económica, los abogados están ahí a su disposición para procurarles, instaurando incluso un juicio que concluya en sentencia. Muy bien, muy interesante, licenciado Manuel Galván, y yo creo que como nunca se acaban los casos, lo tendremos como columnista para que nos siga auxiliando con lo que la gente debe saber. ¿Y su columna se llama? A boca de jarros, también se nos da un poquito por ahí la opinión, ¿verdad? Y compartimos con usted el afán de la comunicación. Sí, a boca de jarro por ahí se nos da la oportunidad, también estamos participando. La idea de esto finalmente es que los organismos de la sociedad civil tienen que estarse desplazando acorde con las demandas que nuestra sociedad tiene. Yo creo que hoy debemos dar no lo que nos sobra, sino lo que podemos hacer por los demás, y estos reclaman y necesitan. Los profesionistas tenemos un compromiso social y es evidente que no nos quita, nos da, porque finalmente hacemos a nuestra comunidad lo que necesita. Yo creo que esta actitud debiera emularse por parte de todos los profesionistas y esperemos, maestra, en los próximos meses informarle acerca de los resultados que a nivel nacional se están pugnando por lograr esa colegiación que permita mejores profesionistas, no solo en el ámbito de la abogacía, sino en todos los ámbitos de la profesión. Por supuesto, más adelante tendremos otra entrevista con Manuel Galván para aclarar cosas de justicia a boca de jarro. A la orden, maestra, muy amable por todos. Gracias.